Hola, sean bienvenidos nuevamente a este canal. Gracias por estar atentos, pendientes a mis videos. Les aseguro, aprenderemos cosas importantes paso a paso de cómo se escribió la Biblia. Basados en el libro Biblia, preguntas que el pueblo hace. Vean este video hasta el final y compártanlo con su familia, sus amigos. Comenzaremos con el tema 5, que se titula ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Por Antiguo Testamento se entiende todo lo que aconteció, se reflexionó, se meditó y se escribió antes de Cristo. Por Nuevo Testamento se entiende todo lo escrito sobre lo que Jesús dijo e hizo, como también todo lo que los apóstoles y evangelistas dejaron escrito. Usted puede verificar estas dos partes en su Biblia. En el Antiguo Testamento se encuentran los libros de la historia del pueblo hebreo, de sus reflexiones sobre la vida, su oración y los mensajes de sus profetas. En el Nuevo Testamento están los evangelios que tratan sobre el mensaje de Jesús, sus palabras y acciones, los hechos de los apóstoles que narran la vida de la iglesia primitiva, las cartas de los apóstoles, escritos teológicos y de formación, y también el Apocalipsis, libro de reflexión sobre la historia. Además de esta primera división, la Biblia se divide internamente en capítulos y versículos. Esto se hizo para facilitar su lectura, pues de lo contrario sería casi imposible hallar un determinado pasaje en un libro tan grande como es la Biblia. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y versículos. El capítulo indica un tema tratado o un pensamiento desarrollado, pero esta división a veces no es muy lógica. El versículo ordinariamente es una frase completa. Versículo quiere decir verso corto. Tanto los capítulos como los versículos son indicados por números. Los capítulos están indicados por números grandes y los versículos por números pequeños. Siempre en orden ascendente. Cuando se acaba un capítulo, también se acaban los versículos. Mire eso en cualquier parte de su Biblia. Ahora, debe ser fácil para usted encontrar un pasaje en su Biblia. Busque, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 13. Todos los libros de la Biblia tienen una abreviatura para no tener que escribir todo el nombre de cada libro cuando se va a citar. Verifique eso en el comienzo de su Biblia. Entre unas Biblias y otras se dan pequeñas diferencias. Aquí en este libro se van a emplear las abreviaturas de la Biblia de Jerusalén. Vea la lista al comienzo. Para citar un determinado pasaje de un libro de la Biblia, se coloca primero el nombre del libro con la abreviatura. Luego se escribe el número del capítulo y luego el del versículo. Por ejemplo, para citar el pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 13, basta con escribir MT 5,13. Punto. La coma separa siempre el capítulo del versículo. Otros ejemplos. Marcos, que se escribe MC 3,35 y Lucas, que se escribe LC, capítulo 11, versículo 28, y San Juan,
que se escribe la J con la N en el capítulo 6 y versículo 51. Finalmente, cuando se desea citar unos versículos separados, saltándose algunos, se coloca un punto después de cada versículo. Así, por ejemplo, San Juan 6, versículo 51, punto 57-58. Quiere decir Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 solo, más los versículos 57 y 58. Se saltan los versículos 52 y 56. Hasta aquí el tema 5. Continuaremos con el tema 6. ¿Por qué la Biblia católica es diferente de la Biblia protestante? La Biblia católica y la protestante son iguales en cuanto a palabra de Dios acogida por los hombres. Usted debe respetar una Biblia protestante lo mismo que respeta una católica. Igualmente, deben los protestantes, aún más, no debería decirse que hay una Biblia católica y una protestante, si de hecho son la misma palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de una con la otra? Pregunta. La única diferencia está en el número de libros de cada uno de ellas. Dijimos más arriba que la Biblia tiene 73 libros. Es el número de libros en la Biblia católica, pues la Biblia protestante tiene 7 libros menos. Esta no tiene los siguientes libros: Judith, Tobías, Primera de los Macabeos, Segunda de los Macabeos, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría. Tampoco trae trozos de los libros de Esther. Entre paréntesis está el 10,4-16, 24. Y de Daniel 13-14. Busque en su Biblia esos libros y subraye el nombre de cada uno de esos libros. Son los que faltan en la Biblia protestante. Por lo tanto, si usted quiere saber si una Biblia es protestante o católica, recuerde alguno de esos nombres y búsquelo en esa Biblia. Si no está, esa Biblia no es católica. Otra pregunta: ¿y a qué se debe esa diferencia? A esto: los judíos más antiguos dividían los libros del Antiguo Testamento en 3 grupos. Primero, los libros de la ley, llamados también Pentateuco, 5 libros. Los judíos los llamaban Torá, igual ley. Segundo, los libros de los profetas, llamados Neviín, igual profetas. Y tercero, los otros escritos llamados por ellos Ketubín, o sea, igual escritos. Los profetas estaban divididos en 2 grupos: profetas anteriores como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que formaban un solo libro, los 12 profetas. Los otros escritos, entre comillas, ¿verdad?, porque son libros, comprendían los libros de los salmos como Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas, un total de 11 libros. Según esta división, la Biblia hebrea antigua tenía 24 libros, pero más tarde los libros judíos dividieron los libros de Samuel
en Primera y Segunda de Samuel, los de Reyes en Primera y Segunda de Reyes, los de las Crónicas en Primera y Segunda de Crónicas, y el de Esdras es de igual Nehemías. Cada profeta fue constituido en libro independiente. Así, la Biblia hebrea llegó a tener 39 libros. Esta Biblia hebrea fue considerada como la original. Sus libros se llamaban protocanónicos, es decir, libros aceptados desde el comienzo y sin ninguna discusión. Los protestantes adoptaron la Biblia hebrea como la única, y en ella no están los 7 mencionados arriba. ¿Por qué no están estos libros? Porque fueron aceptados como inspirados solo más tarde. Esos 7 libros aparecen en la primera traducción de la Biblia hebrea al griego y se llamaron deuterocanónicos, es decir, libros aceptados como inspirados solo más tarde, en un segundo momento. Otra pregunta, ¿y qué es la Biblia griega? Es la traducción griega de la Biblia hebrea. Esta Biblia griega tiene su historia. Cuando los judíos comenzaron a dispersarse por otros países deportados por Alejandro Magno, o más tarde cuando fueron perseguidos por Antíoco Epifanes en el año 163 a.C., se llevaron consigo la Biblia. Estos emigrantes llegaron a formar una gran colonia al norte del África, en una ciudad llamada Alejandría. El grupo creció mucho y llegó a formar una comunidad de 1 millón de personas. En Alejandría, como en la mayor parte del imperio, se hablaba el griego. Se necesitó entonces traducir la Biblia hebrea al griego para que pudieran entenderla los descendientes de los judíos, pues estos no sabían hablar hebreo. Con ocasión de esta traducción de la Biblia hebrea al griego, 250 años antes de Cristo, se añadieron a la Biblia otros libros que fueron considerados como inspirados, libros que tenían ya un gran uso entre los judíos alejandrinos, que eran también considerados como palabra de Dios, aunque no estuvieran luego en la relación oficial de los libros inspirados. Son los 7 libros de los que se habló más arriba. De este modo, la Biblia griega tiene 7 libros más. Los católicos adoptaron la Biblia griega, que tiene todos los libros considerados como inspirados, tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos. Como los protestantes adoptaron la Biblia hebrea, es natural entonces que esa Biblia tenga 7 libros menos. Actualmente, esta diferencia tiende a desaparecer. Muchos editoriales protestantes están editando en sus Biblias todos los libros de la Biblia griega, aunque digan que esos no hacen parte de la Biblia hebrea. Solamente algunas sectas muy radicales y fundamentalistas dentro del protestantismo rechazan esos libros y mantienen la división, pero estas sectas no representan al verdadero protestantismo. La palabra de Dios es una y la misma para los cristianos. La diferencia entre la Biblia católica y la protestante es apenas una diferencia histórica. Dios me los bendiga.